Nadie lo quería. Estaba flaco, sucio y temblaba en el rincón más alejado del criadero, como si hubiera aprendido que hacerse invisible era la única forma de sobrevivir. La dueña del lugar lo ofreció gratis durante semanas y nadie lo recogió. Gratis. Y aún así, nadie. Hasta que Rosa apareció un martes por la tarde con sus últimos 90 euros en el bolsillo y una certeza que no sabía explicar con palabras, pero que sentía con una claridad que no le había fallado nunca. Semanas después, ese mismo galgo que nadie quería estaría parado frente a los empresarios más importantes del sector, y ninguno de ellos volvería a pronunciar el nombre de Rosa de la misma forma. No era el puesto que había imaginado de joven cuando pensaba en su futuro, pero era honesto, estaba cerca de los animales y le daba para vivir con cuidado. El veterinario para quien trabajaba, el doctor Salinas, era un hombre justo que la respetaba y que con el tiempo había aprendido a escuchar lo que ella decía sobre los animales que pasaban por la clínica, porque la mayoría de las veces acertaba. El mundo de las carreras de galgos no era el suyo. Lo conocía de lejos, por referencias del trabajo, por algún cliente que traía a sus animales a revisión antes de las temporadas. Era un mundo que ella observaba con el interés distante de quien sabe que existe, pero no forma parte de él. Hasta aquella tarde de martes, había ido al criadero de Dolores Prim por encargo del doctor Salinas, a recoger unos documentos de vacunación de un lote de cachorros. Dolores era una mujer de unos 50 años que llevaba el criadero sola desde que su marido se había ido. Con más carácter que recursos y con la costumbre de hablar rápido y directo que tienen las personas que han aprendido que el tiempo es caro. Rosa firmó los papeles, recogió los documentos y cuando ya estaba a punto de marcharse, oyó un sonido que la detuvo. No era un ladrido, no era un quejido. Era algo más parecido al silencio entre sonidos, una forma específica en que un animal en el fondo de un pasillo se mueve cuando cree que nadie lo está mirando. Se giró. Al final del pasillo de jaulas, separado de los demás, había un galgo que la estaba mirando. Flaco hasta los huesos, el pelo sin brillo, una cicatriz vieja en el costado derecho que nadie había documentado en ningún papel. Pero lo que detuvo a Rosa no fue el estado del animal, fue la forma en que estaba parado. Había una postura en ese perro que no encajaba con nada de lo que lo rodeaba, con el abandono, con el descuido, con la semana sin cuidado visible. Era la postura de algo que no ha olvidado lo que es, aunque todo a su alrededor haya intentado hacerle creerlo. «¿Ese?», preguntó Rosa. Dolores se giró, vio de qué perro hablaba y soltó el aire por la nariz con el cansancio de quien ya ha tenido esa conversación demasiadas veces. «Ese lleva aquí 4 meses. Lo trajo un tipo de fuera que decía que era de línea buena, que había corrido, que tenía historial. Nada de eso era verificable. Lo dejó como pago de una deuda y desapareció. Desde entonces lo ofrezco a quien quiera llevárselo, gratis. Nadie lo quiere». «¿Por qué?». Dolores la miró. «Porque está viejo, porque no tiene papeles, porque tiene esa cicatriz y nadie sabe de dónde viene. Porque los que entienden de carreras quieren animales con historial limpio, y los que no entienden no quieren un galgo que no sirve de mascota porque es demasiado nervioso para vivir en un piso». Pausa. «La semana que viene llamo al servicio de recogida. No puedo seguir alimentando lo que no produce». Rosa se quedó mirando al perro. El perro la miraba a ella. «¿Cuánto por él?». Dolores frunció el ceño. «Dije que es gratis». «Sé lo que dijo. Le pregunto cuánto vale para usted». La mujer la observó un segundo con esa expresión de quien evalúa si la pregunta es seria o no. 90 euros, solo para cubrir lo que he gastado en él estos meses». Rosa abrió el bolso, contó los billetes que llevaba. 90 euros exactos, el dinero que había sacado esa mañana para la compra de la semana. Los puso sobre el mostrador, sin dudar. Dolores los miró, luego la miró a ella. «¿Sabes lo que estás haciendo?». «No del todo», dijo Rosa con honestidad, «pero lo hago igual». Dolores cogió el dinero, extendió un papel de cesión mínimo
Firmaron las dos, y Rosa salió del criadero con el galgo atado a una correa prestada y sin un euro en el bolso para la compra de esa semana. En la furgoneta de la clínica, de vuelta a la ciudad, el perro se tumbó en el asiento de atrás y no se movió en todo el trayecto. No temblaba, no gemía, solo miraba por la ventana con esa quietud que Rosa ya había empezado a interpretar como algo diferente al miedo. El doctor Salinas estaba cerrando la clínica cuando Rosa llegó con el animal. Lo miró, miró a Rosa, miró de nuevo al perro. ¿De dónde viene eso? Del criadero de Dolores Prim. ¿Para quién es? Para mí. Salinas cerró la llave en la cerradura. Se giró despacio. Rosa, ese animal. Lo sé, está flaco, no tiene papeles, nadie lo quería. Hizo una pausa. Pero hay algo en cómo se mueve que no he visto en mucho tiempo. El veterinario la conocía suficientemente bien para saber que cuando Rosa decía que había algo en cómo se movía un animal, valía la pena escucharla. Suspiró. Tráelo adentro. Lo reviso antes de cerrar. La revisión duró 40 minutos. Salinas trabajó en silencio, metódico, anotando lo que encontraba. Cuando terminó, se apoyó en la mesa y se quedó mirando al galgo con una expresión que Rosa reconoció. Era la expresión de alguien procesando una contradicción. Estado general, malo. Desnutrición crónica moderada. Musculatura atrofiada por inactividad. La cicatriz del costado es de hace al menos 2 años, sin complicaciones actuales. Pausa. Pero la estructura ósea es de un animal de carrera de primera línea. La densidad muscular base, lo que hay debajo de la atrofia, es de un perro que ha sido entrenado a un nivel alto. Y el corazón, se quitó el estetoscopio. El corazón es extraordinario. Ritmo, tamaño, capacidad. Este perro tiene el corazón de un corredor de élite. Rosa no dijo nada. ¿Cuánto pagaste?, preguntó Salinas. 90 euros. El veterinario asintió despacio. Luego, si lo recuperas bien, si la musculatura responde, si entrenas con cuidado y el historial de lesiones no esconde nada que no hemos visto. Se detuvo. No te prometo nada, pero entiendo por qué lo compraste. El galgo se llamó Viento desde esa misma noche, porque cuando Rosa lo soltó en el pequeño patio de su casa, y el animal por fin se relajó lo suficiente para dar unos pasos sueltos en el espacio abierto, hubo un momento, solo uno, en que algo cambió en su cuerpo, y durante 2 o 3 segundos corrió de verdad, sin dirección, sin propósito, solo corrió, y fue tan silencioso y tan rápido, que Rosa pensó en el viento antes de pensar en ninguna otra cosa. Los primeros días establecieron la rutina. Comida de calidad, 4 veces al día, en cantidades pequeñas, para no sobrecargar un sistema digestivo desacostumbrado. Agua siempre disponible. Paseos cortos mañana y tarde, para empezar a reconstruir el hábito del movimiento sin forzar la musculatura. Revisión semanal con Salinas para monitorear la recuperación. Rosa llevaba un cuaderno desde el primer día. No porque alguien se lo hubiera dicho. Lo hacía por instinto, porque había aprendido de su padre que cuando cuidas de algo que importa, escribes lo que ves, para no confundirlo con lo que esperas ver. El cuaderno era riguroso, sin romanticismo. Peso, ingesta, tiempo de paseo, observaciones sobre la pisada y el movimiento, reacciones a estímulos, cambios en el pelo y en los ojos. Al 10º día, Viento había ganado 1,5 kilos. Al 15º, el pelo empezaba a cambiar de textura en las zonas donde el folículo no estaba dañado. Al 20º, hubo una mañana en que el perro llegó corriendo hasta Rosa, cuando ella abrió la puerta del patio. Y en los 3 segundos que tardó en recorrer la distancia, Rosa vio lo que llevaba semanas esperando confirmar. Llamó a Salinas. Necesito que vengas a verlo correr. El veterinario vino esa tarde. Rosa instaló 2 botellas como marcadores en el patio y soltó a Viento. El perro corrió 6 veces la distancia entre los marcadores. Salinas observó en silencio con los brazos cruzados. Cuando Viento paró y se acercó a Rosa a buscar agua,
El veterinario tardó un momento en hablar. Bien, dijo, solo eso. Pero Rosa sabía lo que significaba viniendo de él. La pregunta de qué hacer con eso tardó 2 semanas más en tomar forma concreta. No porque Rosa no supiera lo que quería, sino porque entrar en el mundo de las carreras de galgos sin estructura, sin contactos, sin historial y sin dinero, no era algo que se decidiera en un día. Era un ecosistema cerrado con sus propias reglas, sus propios guardianes y su propia forma específica de tratar a quienes llegaban desde fuera. Fue el doctor Salinas quien abrió la puerta, aunque fuera solo 1 centímetro. Tenía un cliente, Marcos Ibáñez, que llevaba galgos de competición desde hacía años. No era de los grandes, no estaba en la liga de los que ponían el nombre al trofeo, pero conocía el mundo por dentro, y era un hombre honesto. Salinas lo llamó, le explicó la situación con la neutralidad clínica que lo caracterizaba, y Marcos aceptó venir a ver al animal. Llegó un sábado por la mañana, con las manos en los bolsillos, y esa mirada de entendido que lo evalúa todo antes de decir nada. Observó a Viento en el patio durante 10 minutos sin hablar. Luego pidió a Rosa que lo hiciera correr. Lo vio 3 veces. Luego se giró hacia ella. ¿Tienes cronómetro? El del móvil. Úsalo. Rosa cronometró. Marcos miró el tiempo. Lo procesó, volvió a mirar al perro. ¿De dónde viene? No lo sé. No hay historial. ¿Cuánto llevas entrenándolo? 3 semanas y media desde que empezó a estar en condiciones de correr. Marcos asintió despacio. ¿Sabes en qué te estás metiendo si llevas esto adelante? Tengo una idea general. La idea general no es suficiente. Lo dijo sin dureza. Hay 3 hombres en esta región que controlan las carreras importantes. Fernando Lara, los hermanos Quintero y Augusto Medel. Llevan 20 años construyendo ese control. No les gusta la competencia que no viene de su mundo. Y si aparece alguien de fuera con un perro que gana, la reacción no es deportiva. Rosa lo miró. ¿Me estás diciendo que no lo intente? Te estoy diciendo lo que hay. Pausa. Yo te ayudo si decides seguir. Pero necesitas saber lo que hay. Lo sé. Marcos la miró un momento más. Bien, entonces lo primero es conseguirle un número de registro provisional. Sin historial documentado, hay que ir por la vía de evaluación de rendimiento. Yo conozco al responsable regional. No es amigo de Lara, ni de los Quintero. Es burocrático pero honesto. Lo llamo esta semana. El proceso de registro tardó 16 días. Fue tedioso. Requirió 3 visitas a la oficina federativa, 2 revisiones veterinarias oficiales, y una evaluación de rendimiento, donde Viento corrió delante de un juez técnico que tomó tiempos y observó la zancada con la frialdad de quien ha hecho eso cientos de veces. Cuando el juez entregó el informe, no dijo nada a Rosa directamente, pero ella vio cómo miraba al perro una segunda vez antes de guardar el papel en la carpeta. Y eso le bastó. El número de registro llegó 10 días después. Viento tenía licencia para competir. La noticia no tardó en moverse. En un mundo pequeño con redes apretadas, la aparición de un galgo sin historial con tiempos de evaluación que llamaban la atención era el tipo de información que circulaba rápido. Y llegó, como siempre llegan estas cosas, a los oídos que menos convenía que llegara primero. Rosa estaba en la clínica un miércoles, cuando Marcos la llamó. Han sabido. Lara ya lo sabe. Los Quintero también, probablemente. Y Lara ha pedido información sobre ti. Nombre, dirección, ¿a qué te dedicas? Una pausa. No es por curiosidad. Rosa dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué recomiendas? Que no cambies nada. Que sigas entrenando como si no supieras que lo saben. Y que cuando llegue el contacto, porque va a llegar, no reacciones antes de pensar. El contacto llegó el jueves siguiente en forma de una mujer que Rosa no conocía, que apareció en la clínica a media mañana con un perro que no necesitaba revisión. Se presentó como asistente de Fernando Lara. Fue directa y educada con la precisión de quien ha aprendido a hacer ambas cosas al mismo tiempo. El señor Lara ha sabido de su galgo y le gustaría conocerla. Esta tarde, si le va bien, en el Club Deportivo del Paseo. Solo para hablar.
Nada formal. Rosa dijo que sí. Fue sola. Encontró a Lara en una mesa del fondo del club. Un hombre de unos 55 años, con el físico de quien ha sido deportista, y el porte de quien lleva décadas siendo el más importante de la sala. A su lado estaba uno de los hermanos Quintero, el mayor, Damián, y una mujer que Rosa no reconoció, y que no se presentó en ningún momento. Lara la saludó con una cordialidad que era genuina en la superficie y calculada en la profundidad. Le ofreció café. Se informó de su trabajo en la clínica con el interés aparente de quien hace los deberes antes de una reunión. Y luego, sin transición brusca, llegó al punto. Tenemos entendido que tiene un galgo con un registro provisional reciente. Tiempos de evaluación interesantes. Sonrió levemente. En este sector, nos alegra siempre ver sangre nueva. La afición necesita renovarse. Me alegra escuchar eso, dijo Rosa. Aunque claro, hay una curva de aprendizaje. Damián Quintero tomó la palabra con naturalidad, como si fuera su turno y estuviera establecido de antemano. Las carreras de nivel regional no son solo velocidad, son estructura, son protocolos, son relaciones que llevan años construyéndose. Un animal, sin historial, sin entrenador certificado, con una dueña que viene del sector clínico. No terminó la frase, no hacía falta. Entiendo lo que me está diciendo, dijo Rosa. ¿Hay algo concreto que me quieran proponer? Lara se reclinó ligeramente. La mujer sin nombre tomó nota en una libreta pequeña. Hay una forma en que esto puede ir bien para todos. Su perro corre bajo nuestra estructura. Entrenadores nuestros, instalaciones nuestras, red de contactos nuestra. Usted mantiene la titularidad nominal del animal y recibe un porcentaje de los premios. Todo el mundo se beneficia. ¿Y si prefiero competir de forma independiente? Una pausa, no larga, pero real. Nadie va a impedirle nada, dijo Lara con la misma cordialidad de antes. Pero este mundo tiene sus dinámicas. Las inscripciones, los sorteos de calles, los veterinarios de control en el día de carrera. Dejó la frase abierta, con la elegancia de quien no necesita completarla para que se entienda. Rosa tomó el café que había dejado sin tocar desde el principio. Bebió un sorbo despacio. Luego dejó la taza. Agradezco la oferta. Me la llevo a casa y la pienso. Se levantó. Gracias por el café. Lara asintió con esa expresión de quien está acostumbrado a que le digan que sí, y está recalibrando. Por supuesto, cuando quiera. Fuera del club, en la calle, Rosa caminó 2 manzanas antes de llamar a Marcos. ¿Cómo fue? ¿Cómo dijiste que sería? ¿Qué vas a hacer? Rosa tardó unos segundos. Competir. Sola, con mi nombre y con mi perro. Al otro lado de la línea, Marcos no dijo nada durante un momento. Luego, entonces escucha bien lo que te voy a decir, porque vas a necesitarlo. Lo que siguió fue la preparación más intensa que Rosa había experimentado en ningún área de su vida. Marcos resultó ser mucho más de lo que había parecido en un primer momento. Había entrenado galgos durante 12 años antes de retirarse del circuito, por razones que no explicó del todo, pero que tenían que ver con exactamente el tipo de presiones que Rosa estaba empezando a conocer. Lo que sabía sobre carreras era real, profundo y práctico, y lo compartió con una generosidad que Rosa tardó un tiempo en entender que venía de algo más que la buena voluntad. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó una tarde, directamente. Marcos la miró desde el otro lado del campo donde entrenaban. Porque hace 12 años tuve un perro que valía lo que vale el tuyo, y no tuve a nadie que me ayudara cuando me hicieron exactamente lo que te están haciendo a ti. Una pausa. Y me rendí. No voy a dejar que eso pase de nuevo si puedo evitarlo. No hablaron más de eso. El entrenamiento fue sistemático y progresivo. Campo de tierra firme, en una finca que Marcos tenía en alquiler a las afueras. Pista provisional marcada con precisión. Series cronometradas con equipamiento real. Trabajo específico de salida de cajón, porque viento tendía a salir un cuarto de segundo tarde, y ese cuarto de segundo en una carrera de galgos es la diferencia entre primero y tercero. Semana a semana, el cuaderno de Rosa se fue llenando de números que contaban una historia clara. Viento mejoraba con una consistencia que no dependía de los días buenos
o malos, sino de algo más estable que eso. Era un animal que aprendía, que procesaba, que aplicaba. Cada corrección en la técnica de salida aparecía integrada en la siguiente sesión. Cada ajuste en el ritmo de carrera se consolidaba en 2 o 3 días. Salinas lo revisaba semanalmente. Sus informes eran lacónicos y positivos. La musculatura había respondido a un nivel que el veterinario calificó en privado a Rosa como poco frecuente en animales de recuperación. El corazón seguía siendo lo que había sido desde el principio: extraordinario. Las semanas de presión externa fueron paralelas a las semanas de entrenamiento. No fue violento ni explícito. Fue lo que Lara había insinuado en el club, con la sutileza de los que saben que no hace falta más. Un proveedor de alimento que de repente no tenía stock del pienso específico que Salinas había recomendado para Viento. Una llamada al propietario de la finca donde entrenaban con una oferta de compra inesperada, que el hombre rechazó, pero que fue suficiente para que la renovación del alquiler llegara con 2 semanas de retraso y un momento de incertidumbre real. Y una tarde, mientras Rosa entrenaba a tiempo en la finca, un coche se paró en el camino que bordeaba la propiedad. Se quedó parado 5 minutos, con el motor encendido. Luego se fue. Rosa anotó la hora en el cuaderno y siguió con el entrenamiento. Lo que no pudieron controlar fue a Viento. El perro llegó al pico de forma en la semana 5 del entrenamiento estructurado y se mantuvo ahí, con una estabilidad que Marcos no recordaba haber visto antes. No era el tipo de forma que fluctúa con el estrés ambiental o con los cambios de rutina. Era algo más profundo, más asentado, como si el animal hubiera encontrado un estado de funcionamiento que era simplemente el suyo, y nada externo pudiera desplazarlo fácilmente. Faltaban 8 días para la carrera, cuando apareció el problema. Rosa llegó al entrenamiento de mañana y encontró a Viento con una postura diferente. No cojeaba, no daba señales de dolor visible, pero había algo en la forma en que distribuía el peso en las patas traseras que no era su patrón habitual. Lo examinó ella primero con las manos, con toda la atención que los años en la clínica le habían enseñado. Luego llamó a Salinas. El veterinario llegó en 1 hora. Revisión completa. Cuando terminó, el diagnóstico fue preciso: contractura muscular en el grupo semitendinoso de la pata trasera izquierda. No era una lesión, era tensión acumulada, que necesitaba liberarse de forma controlada, antes de que se convirtiera en algo más serio. Con masaje terapéutico y reposo activo, 3 días, dijo Salinas. En el 4º puedes volver al entrenamiento ligero. Tienes margen antes de la carrera. 3 días de pausa forzada. Rosa los usó para revisar todo lo que tenía documentado, para hablar largo con Marcos sobre estrategia de carrera, para dormir las horas que había dejado de dormir en las últimas semanas, y para sentarse en el patio con Viento durante las tardes, sin agenda, sin cronómetro, simplemente estando. El perro pasó esos 3 días con una calma que Rosa interpretó a su manera. No era la calma del animal enfermo o asustado. Era la calma de algo que ha aprendido que este lugar es seguro y esta persona es de fiar. Al 4º día, Viento corrió, limpio, sin compensación, sin señal de la contractura. Salinas lo confirmó esa tarde con una revisión que duró más de lo habitual, porque el veterinario era meticuloso y porque Rosa lo sabía, también quería estar seguro. Está listo, dijo. Faltaban 4 días. La mañana de la carrera, Rosa se levantó con el primer gris del cielo y fue directamente al patio. Viento ya estaba despierto, parado cerca de la puerta, como si hubiera sabido que el día era diferente antes de que ella apareciera. Rosa lo revisó con las manos, despacio, cada articulación, cada grupo muscular, todo en orden, todo donde tenía que estar. Le puso la mano en el cuello. Ya está, le dijo. Marcos llegó con la furgoneta a las 7. Cargaron a Viento, el material, el cuaderno. Salinas se uniría directamente en el recinto. Y en la puerta de casa, cuando Rosa estaba a punto de subir a la furgoneta, su móvil vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconoció. Suerte hoy, aunque no la va a necesitar. No había firma.
Rosa guardó el móvil y subió a la furgoneta. El recinto de la carrera era la mayor instalación de la región. Gradas cubiertas para varios miles de espectadores, pista de competición con el perfil técnico más exigente del calendario regional, carpas de participantes con el despliegue que acompaña al dinero y a la costumbre. Era un mundo que funcionaba con su propia lógica y su propio ritmo, y Rosa entró en él con Viento a la correa y Marcos a su lado, y el peso de todo lo que había pasado en las últimas semanas asentado en algún lugar del cuerpo que no era exactamente el estómago, pero que estaba cerca. Las miradas llegaron de inmediato, no todas hostiles, no todas curiosas, algunas eran solo el registro automático de lo nuevo en un ambiente donde lo nuevo no era frecuente. Rosa las recibió y siguió caminando hacia la zona de participantes. La carpa de Lara estaba en el extremo norte del recinto. 2 galgos de competición con el pelo brillante de las semanas de preparación profesional. 4 personas de equipo por animal, equipamiento que costaba más que el alquiler anual de la finca donde Rosa había entrenado. Los hermanos Quintero tenían una instalación similar al lado. Era una demostración de recursos que no necesitaba decir nada en voz alta. Viento llegó con Rosa, con Marcos y con el trabajo de semanas, que no tenía bandera ni logo, pero que estaba ahí de todas formas. Salinas apareció 20 minutos después del recinto, revisó a Viento con su kit, confirmó lo que ya sabían, y se quedó de pie al lado de Rosa con esa presencia tranquila que tenía cuando algo le importaba de verdad. Fue Damián Quintero quien se acercó primero, con las manos en los bolsillos, y ese paso deliberado de los que no tienen prisa, porque creen que el tiempo trabaja para ellos. Rosa, dijo su nombre como si lo conociera de toda la vida. Qué bueno que hayas venido. Hay que tener valentía para estar aquí en estas circunstancias. ¿Qué circunstancias?, preguntó Rosa. Damián sonrió levemente. Participar con un animal sin historial, sin estructura, en una carrera de este nivel, es admirable la confianza. Miró a Viento con la expresión de quien mira algo que no le preocupa. Está mejor que la última vez que oí describirlo, eso sí, gracias. Aunque hoy los nuestros están en un momento excepcional. Preparación perfecta, condiciones ideales. Pausa. Pero que conste que apreciamos que hayas venido. La competencia siempre es buena para el deporte. Se fue sin esperar respuesta. Marcos, que había oído todo desde 2 pasos atrás, no dijo nada. Solo puso la mano en el hombro de Rosa un segundo, y la retiró. Los participantes de la manga principal fueron llamados. 6 galgos. Viento estaba en el cajón 3, posición central, la que Marcos había trabajado específicamente en los últimos días de entrenamiento, porque en esa pista, con ese perfil de curvas, el cajón 3 tenía una ventaja discreta en la primera recta que un perro que salía bien podía convertir en algo real. Rosa llevó a Viento hasta el cajón. El animal entró con la misma calma que tenía en el patio de casa, sin aceleración, sin nerviosismo. Se colocó, se quedó quieto. Las orejas giraron ligeramente hacia adelante. Los ojos estaban en la pista. En las gradas, Fernando Lara estaba en la primera fila de la zona VIP, de pie, con los brazos cruzados. A su lado, Damián Quintero, la mujer sin nombre de la reunión del club, un poco más atrás, con la libreta en la mano. Rosa puso los dedos en el flanco de Viento un momento. Sintió el corazón latiendo fuerte y regular. Luego se retiró a la zona designada y no apartó los ojos de la pista. Sonó la señal. 6 cajones se abrieron al mismo tiempo, y 6 animales salieron con ese estallido de energía contenida, que es el momento más puro de una carrera de galgos. Viento salió limpio del cajón 3, sin el retraso de cuarto de segundo que habían trabajado para corregir. Salió segundo, a medio cuerpo del galgo de Lara, que había abierto desde la posición 1, con una explosión de velocidad que hizo que la gente de las gradas reaccionara antes incluso de la primera curva. La primera recta fue del galgo de Lara. Distancia clara, animal en plena forma, corriendo con la seguridad de quien sabe que está delante. Viento iba segundo, la zancada abierta, sin forzar todavía, pegado al ritmo pero sin mostrarse.
la curva, algo cambió en las gradas. No en la pista, no todavía, sino en las personas que miraban. Porque los que entendían de verdad, vieron lo que Rosa ya sabía. Que el segundo galgo no estaba siguiendo al primero. Estaba midiendo. La recta larga fue donde empezó. Marcos lo había analizado en el cuaderno de Rosa durante días. Viento tenía una característica que no era común. Su aceleración máxima no llegaba en los primeros metros. Llegaba en el punto medio de la recta larga, cuando los demás animales ya habían gastado una parte de su explosión inicial. Era una forma de correr que requería disciplina, que requería haber guardado algo, y que en los últimos metros se convertía en una ventaja que los que no la esperaban no podían responder. A mitad de la recta larga, Viento empezó. No fue repentino. Fue esa apertura de zancada progresiva que Rosa había documentado decenas de veces en el cuaderno. Esa forma específica de Viento, de ir tomando velocidad como si estuviera abriendo un grifo en lugar de apretar un interruptor. El espacio entre él y el galgo de Lara empezó a cerrarse de una forma que hizo que el murmullo en las gradas cambiara de tono. Medio cuerpo, un cuarto. Entraron en la última curva, con la cabeza de Viento a la altura del hombro del galgo de Lara. En la zona VIP, Lara se había destensado de los brazos cruzados. Damián Quintero había dado un paso hacia adelante. La mujer sin nombre había cerrado la libreta. La recta final fue de Viento. No de forma ajustada. No en una foto finish que requería revisión tecnológica. Fue con una claridad que no dejaba interpretación. En los últimos 50 metros, el galgo de Rosa tomó una ventaja, que fue creciendo hasta la línea, y que el locutor describió con una pausa, antes de empezar a hablar, que decía más que las palabras que vinieron después. Cruzó la línea con cuerpo y medio de ventaja. Las gradas tardaron un segundo. Luego estallaron con ese tipo de reacción que solo produce lo inesperado genuino. No el resultado que se espera con entusiasmo, sino el que nadie tenía en el guión, y que por eso lleva aparejada esa descarga de energía específica, que los estadios y recintos deportivos guardan para los momentos que no se pueden planificar. Rosa cruzó la valla y fue hasta Viento. El perro estaba parado al otro lado de la línea, el pecho trabajando fuerte, los ojos todavía en la pista. Cuando ella llegó, él la miró. La miró. Rosa puso la mano en su costado y sintió el corazón trabajando con esa fuerza regular y profunda que Salinas había descrito como extraordinario desde el primer día. No dijo nada. No había nada que decir que estuviera a la altura del momento. Marcos llegó en un minuto. Puso la mano en el hombro de Rosa y no la quitó durante un rato. Salinas llegó después, revisó a Viento con eficiencia y declaró que estaba perfectamente, con el tono de quien confirma lo que ya sabía. Y Rosa se quedó de pie junto a su perro, en el centro de ese recinto, donde semanas antes 3 hombres le habían explicado por qué no pertenecía allí. Y sintió que el peso que había estado cargando desde la tarde en que sacó los 90 euros del bolso, finalmente se había posado en el suelo. Fernando Lara tardó 20 minutos en acercarse. Llegó solo, sin el séquito. Se paró a 1 metro de Viento. Lo miró en silencio un tiempo. Luego miró a Rosa. ¿De dónde viene este perro de verdad? No lo sé, dijo ella. Llegó a un criadero sin historial. Nadie lo quería. Lara asintió una vez, despacio. Yo lo habría querido, si lo hubiera visto antes de que lo vieras tú. Era la frase más honesta que le había dicho desde el principio. Rosa lo notó. ¿Qué quiere ahora?, preguntó ella directamente. Lara consideró la pregunta. Reconocer que subestimé al animal y a usted, y preguntar si en algún momento estaría dispuesta a hablar de colaboración real, sin las condiciones de antes, colaboración de iguales. Rosa lo miró un momento. Cuando llegue ese momento, si llega, hablo con usted, en mis términos. Lara extendió la mano. Rosa la estrechó.
Damián Quintero pasó más tarde, con una inclinación de cabeza que valía más que cualquier cosa que hubiera podido decir. La mujer sin nombre se acercó brevemente, y esta vez se presentó. Era la responsable técnica de las instalaciones de Lara. Le preguntó a Rosa si Viento tenía entrenador oficial. Rosa dijo que tenía a Marcos. La mujer anotó el nombre en la libreta, asintió y se fue. Marcos esperó a que todos se hubieran ido. Luego se sentó en el banco de la zona de participantes, y Rosa se sentó a su lado, con Viento tumbado a sus pies. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcos. Rosa pensó en la pregunta de verdad antes de responder, como alguien que acaba de terminar algo, y está empezando a entender que en realidad acaba de empezar otra cosa. Marcos asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. En el camino de vuelta, Viento dormía en el compartimento trasero de la furgoneta, con la profundidad de los animales que han dado todo lo que tenían. Marcos conducía. Rosa miraba la carretera. En algún punto del trayecto, Marcos dijo: «Lo que hiciste hoy no fue solo ganar una carrera». Rosa no preguntó qué quiso decir, lo sabía. Llegaron a casa cuando el sol ya bajaba. Rosa acomodó a Viento en el patio, puso agua fresca. El animal comió con calma, sin urgencia, como siempre, como si el mundo exterior y sus ruidos no tuvieran demasiado que ver con él. Rosa se sentó en el escalón del patio y lo miró durante un rato que no midió. Pensó en Dolores Prim y en los 90 euros sobre el mostrador. Pensó en el doctor Salinas diciendo «compite bien», con esa voz que usaba, cuando quería decir mucho en pocas palabras. Pensó en los coches parados, con las luces apagadas en el camino de tierra. Pensó en Lara en el club, diciéndole que este mundo tiene sus dinámicas. Pensó en Marcos diciendo hace 12 años, tuve un perro que valía lo que vale el tuyo. Y pensó en ese pasillo del criadero, en ese galgo flaco al final de la fila, en ese segundo en que levantó la cabeza, y algo en cómo lo hizo la detuvo en seco. 90 euros. Y el ojo para ver lo que estaba ahí, cuando nadie más quiso mirarlo. Viento levantó la cabeza, la miró un segundo, con esos ojos que desde el principio habían tenido algo que no se conseguía con el dinero, ni con los pedigríes, ni con los entrenadores certificados. Luego volvió a tumbarse. Rosa entró en casa y llamó a su madre. No para contarle lo de la carrera, aunque también se lo contó, sino porque a veces, cuando algo se cierra bien, lo primero que quieres es la voz de alguien que te conocía antes de que empezara todo. La semana siguiente llegaron 2 solicitudes de inscripción para las próximas carreras del calendario, y una llamada de la responsable técnica de Lara, preguntando si Rosa estaría interesada en hablar sobre una colaboración para la temporada completa. En sus términos, añadió la mujer, antes de que Rosa tuviera que decirlo. Rosa dijo que lo pensaría. Y lo pensó con calma, con el cuaderno abierto delante, y Viento tumbado al sol en el patio, como si el tiempo que necesitara para decidir fuera exactamente el tiempo adecuado, y no uno solo más. Nadie había visto lo que había dentro de ese galgo flato, en el rincón más alejado del criadero. Nadie excepto una mujer con 90 euros en el bolso, y el ojo afinado de quien ha aprendido a mirar de verdad. Y eso al final había sido suficiente, más que suficiente. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana. Comparte esta historia con las personas de tu vida que saben ver el valor donde otros solo ven lo que falta.